Vamos a estudiar en la epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Padre Jehová, en el nombre del Señor Jesús, te rogamos esta noche que nos enseñes tu palabra, que vengas a este lugar, uses esta sierva no es nada ni es nadie. Glorifícate en la debilidad, que ninguna palabra caiga al piso, sino que todas den fruto para vida, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Sé la santa palabra de Dios acá en Primera de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Recordamos que el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz, que está presto a regresar y que solamente llevará con él a quien ha nacido de nuevo. Quiero que vayas un momento al comenzar al libro del Apocalipsis en el capítulo 1, desde el verso 5, dice: y de Jesucristo el testigo fiel. El Señor Jesús es el que más testifica fielmente. Todo lo que va a acontecer ha acontecido desde la creación del mundo hasta que el mundo termine, y obviamente antes de la creación del mundo y hasta la eternidad. Es el testigo fiel y espera que nosotros seamos fieles como Él, que podamos testificarle a la gente no lo que hemos aprendido, sino lo que hemos vivido y visto. Dice: el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esa es tal vez la parte principal de la salvación. Cuando venimos a los pies de Jesús, nosotros entendimos que éramos pecadores, que cada uno de nosotros estaba separado de Dios. Estar en pecado es estar separado de Dios. Y lo primero que enfrentamos al descubrir que estábamos en pecado era que éramos incapaces de cumplir los mandamientos, las leyes de Dios. Nosotros ya no vivimos desde que el Señor Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, en la ley, sino que vivimos en la gracia. Eso significa que la ley está puesta aún más alto, porque el que la cumple no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros. Cuando pensamos en que el Señor Jesús murió en la cruz, que derramó su sangre allí por nuestros pecados, que Jesús es el que tomó el lugar que debíamos tomar cada uno de nosotros, lo primero que viene a nuestra mente es agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento infinito, porque si Él hubiese desistido aquel momento de ir a la cruz, nosotros seríamos eternamente condenados. No había quien se pusiese allí. Y entonces vamos de nuevo a Apocalipsis, esta vez al capítulo 5. Y entonces vemos al apóstol Juan decir: yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ya miramos en la mano del Padre. No, me tocó quitarme todos estos sacos porque es que me los guardé todo el día. Miramos en las manos del Padre un rollo que es el plan de salvación, todo lo que Dios tenía para nosotros. Recordamos, para entender un poco esto, que cuando alguien en el Antiguo Testamento debía algo, entonces se lo mantenían como una palabra que es más entendible para nosotros, como embargado. Entonces, embargaban lo que esa persona tenía, y por lo que estaba embargado tenía que venir alguien que podía ser cercano, muy cercano a esa persona, y levantar ese embargo, pagar por esa persona. Bueno, hasta ahí. Y pagar por esa persona el embargo. Pues podía ser un familiar cercano o algo así, y pagaba por esa persona lo que había dado en rescate por lo que esa persona había perdido. Incluso personas eran quedadas allí en rescate para ser rescatadas.
Pero aquí era el plan de salvación. Vamos a leer el 5:1, dice: y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Era el plan que Dios tenía para nuestra vida, un plan precioso y lindo, que el apóstol Pablo nos lo resume como que cosas que ojo no vio ni la mente imaginó, Dios tiene preparadas para nosotros, pero el hombre ha pecado, entonces ha quedado separado de Dios y el rollo ha quedado como embargado en la mano de Jehová Dios. Hay un acusador allí que es Satanás, ahí la palabra nos lo dice también, más adelante nos lo explica un poco más y nos habla quién es el malo allí. Dice: el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de noche y de día, dice la palabra, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Entonces, ese acusador que es Satanás, que estaba todo el tiempo acusándonos allá, fue echado de la presencia de Dios con relación a acusarnos, ¿no? Porque imagino que él puede ir allá, pero no acusar a ningún cristiano, porque la sangre de Jesús nos ha comprado, y entonces ya no tiene derecho para salirse con la suya, como lo hace de alguna forma más entendible para el que no ha entendido esto, con Job, allí en el capítulo 1, ¿no? Si tú hicieras tal cosa, si hicieras tal cosa, entonces Job haría esto. Entonces el que nos acusaba fue echado. Por la sangre del Cordero nosotros le hemos vencido, como dice ahí la palabra. Entonces regresamos a Apocalipsis 1 y dice: el primogénito al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Si el Señor Jesús no hubiese muerto en la cruz, nosotros no tendríamos con qué pagar el pecado, y nosotros no hubiésemos sido ni los que ya son salvos en la presencia de Dios, y los que estamos por ir a la presencia de Dios para una eternidad donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ese cielo nuevo y esa tierra. Por eso el padecimiento de Cristo no puede ser tenido como algo con lo que yo pueda jugar. La Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Y cuando habla de culpas, la culpabilidad más grande la pone sobre el que hace afrenta al Espíritu de la gracia, ¿no? Al Espíritu Santo. Dice que Dios no tendrá eso, sino que eso será como causa de condenación. ¿Por qué hablamos de eso al hablar del sufrimiento de Jesús? Porque algunos imaginan que el sufrimiento de Cristo no fue primero por ellos y segundo no fue tan grave, y sí fue tremendamente grave. Jesús llegó a un momento en el que dijo: si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, no se podía pagar por el pecado, nadie podíamos pagar por el pecado, todos de alguna forma en la balanza de la justicia de Dios quedábamos a un mismo nivel que el enemigo. O sea, Satanás se ha rebelado contra Dios, tú y yo y toda la humanidad, porque todos aún hemos pecado, nos hemos rebelado contra Dios. No podíamos exigirle que nos dejara a Dios entrar a la patria celestial, sino con un pago tremendo, y ese pago se hace con la sangre de Jesús. Por eso dice que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha comprado como reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Pero cuando alguien imagina que puede poner algo delante de Dios diferente a la sangre de Cristo, hace un pecado grave. Y es el pecado tal vez que es contra el Espíritu Santo y que no tiene redención, no que ninguna cosa Jehová no pueda perdonar. Incluso Dios pudiera perdonar, pero solo si hay un arrepentimiento sincero, y generalmente no lo hay cuando se hace ese pecado. ¿A qué me refiero?
a que uno puede cometer pecados y no ser consciente de que los hace. Pero el pecado de creer que uno va a ser salvo porque uno lavó una loza, planchó una ropa, cumplió con un trabajo, llevó lo de comer a una casa, dio un mercado o algo así, es demasiado grave. Es un pecado que quita la obra expiatoria de Cristo en la cruz y pone buenas obras allí. Entonces es el pecado que ya es contra el Espíritu Santo de Dios, o sea, se borra toda la obra expiatoria de Cristo en la cruz y que tiene un sello que él mismo nos lo dio. Conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no les enviaría el Espíritu Santo. Y es el sello de que alguien realmente aceptó la sangre de Jesús como suficiente para limpiar el pecado y lo sellaron con el Espíritu Santo. Cuando lleguemos al cielo, dice la palabra, pero el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de él. Entonces es un sello indubitable para que nos dejen entrar al cielo, que nosotros aceptamos la sangre de Jesús como suficiente para limpiar nuestro pecado. Llega el Señor a nuestra vida y nos abre el entendimiento, descubrimos que estamos separados de Dios porque somos pecadores y nos da conciencia el Espíritu Santo de pecado, de estar separados de Dios, de justicia, de lo que es la verdad y lo que no es, y del juicio final y a dónde iremos si no hacemos lo que es justo. Entonces ahí llegamos a donde dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿yo cómo me puedo salvar? Es cuando yo llego a los pies de Jesús, si mi obrar es continuamente solo el mal. Y me agarro de la gracia de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Entonces digo claramente en mi mente y en mi corazón, separado de Dios, yo nada puedo hacer y tengo que nacer de nuevo. O sea, os digo que es necesario nacer de nuevo. Ahora vamos a hacerlo más sencillito para el que escucha el audio, que tal vez nunca se haya convertido, o para el que ya lleva tiempo en el Señor y tampoco ha bajadose de su soberbia y su altivez. Lo decimos así como sencillito. Si en la vida tú crees que eres salvo y no tienes el Espíritu Santo de Dios como un sello que fue puesto sobre ti, porque tú reconociste que nada de lo que tú traías valía, que nada de lo que tú eras servía, y que tú querías nacer de nuevo para poder ir a ese cielo y para lograrlo, aceptaste la sangre de Jesús como suficiente para limpiar tu pecado y en ello ganaste que Dios te sellara con el Espíritu Santo. Esa es la forma de salvación, no hay otra. Dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros. O sea, no en vano el Señor Jesús padeció por ti y por mí y derramó su sangre. No le salgas al Señor con que, como cuando golpeas en una casa católica, que aquí no le hacemos mal a nadie, yo nunca le echo mal a nadie, yo soy una persona que se porta. No, que tú puedes responder frente al trono de Dios si tú has nacido de nuevo, si tú aceptaste a Jesús como el Señor y Salvador. Y ese nacimiento de nuevo pues tiene un pasado, que es que renunciaste voluntaria y más que voluntaria, como en necesidad total a ese ser antiguo, y puedes decir como Pablo que toda tu vida antigua la tienes por basura, por el hecho de ganar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Yo no sé cuánto falte para que el Señor regrese, pero está a la puerta. La Biblia dice, ciertamente vengo en breve, una palabra que se está haciendo bien breve. Cuando leemos la Biblia con relación a la venida del Señor Jesús, entonces decimos que la Biblia nos habla de que ha comenzado el fin. Nosotros estamos en el fin del fin. Dependiente de que el Señor venga por todos, puede venir por ti. Si tú no has nacido de nuevo, tú al cielo no irás.
sea, si a este sol de la vida tú continúas viviendo por tu misma naturaleza y por tu misma capacidad y rebelándote contra el Espíritu de Dios que no va a contender contigo y manejando tu vida, entrando y saliendo y glorificándote a ti mismo y engrandeciendo tus acciones que tú crees buenas y tus actuales que tú crees justos, tus pensamientos, tus argumentos, tus altiveces, pues al cielo tú no irás. Nos recibimos a Jesús, nos encontramos en la total conciencia de que no somos nada y que lo necesitamos y que sin Él no podemos hacer nada. Separados de Dios nada podemos hacer, que nosotros no brota absolutamente nada bueno y que el concepto de bueno que nosotros teníamos es tan malo, hermano, en Cristo, que sobre Él decimos como Pablo, lo tenemos por basura. Todas esas acciones bondadosas y todas esas cosas que creíamos que eran buenas, ya sabemos que no son buenas. Necesitamos a Cristo, necesitamos nacer de nuevo y esto se está poniendo difícil porque el Señor está a la puerta. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Vamos a parafrasearlo igual, volvemos a recordar que pecado, lo resumimos, después de leer toda la palabra de Dios, en que pecado es estar separados de Dios. Una persona que ha padecido ya no está separada de Dios. Padecemos no como malhechores, no como malvados, sino padecemos porque este es un mundo en el que reina la oscuridad y tú eres de la luz. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Dios nos pone en medio de una contradicción de pecadores impresionante. Eso es lo que nos lleva a un sufrimiento, pero un sufrimiento en el que nosotros entendemos que el que sufre en nosotros es Dios mismo, porque nosotros con nuestra naturaleza jamás sufriríamos. Nosotros nos autoconmiseraríamos, que es otra vaina, no sufriríamos. O sea, nosotros no decimos que lo que nosotros hacemos es bueno y lo que los otros hacen es malo, sino que decimos, hermano, en Cristo, que las personas tienen que ser salvas a costa, si es necesario, de mi propia vida. Y eso lo entendemos no como un sacrificio de nosotros, sino como un sacrificio que ya hizo Jesús en la cruz. Entonces realmente autoconmiseradores son los pecadores y los malos. El que es cristiano es sufrido porque Jesús es sufrido. Y lo que vive en la carne no lo vive él, sino lo que lo vive para el Señor Jesucristo, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. No me separo de Dios porque para poder ganar almas en esta vida tengo que tener mi mente sometida al Señor, y si la tengo sometida al Señor pierdo todo argumento, toda altivez, y el único deseo de mi vida es arrancarle de la boca al maligno lo que yo pueda arrancar. Ahí hago un paréntesis que hace el Señor y hace referencia a que el juicio comienza ¿por dónde? Por casa. No acabas de salir de tu casa, de lo que es tu prioridad, papá, mamá, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas, esposo, esposa, hijos, bueno, lo que es más cercano a ti. No acabas de salir ni siquiera de ese campo cuando ya estás en pecado, porque no sufres. O sea, tu vivir es justificar porque te portas mal con esta persona, porque con esta, porque es que tú... miles de razones para hacer maldad y hacer impiedad, que solo resumen en una palabra: tú vives para darle rienda suelta a las concupiscencias de tu carne.
No estás dispuesto ni a caminar la siguiente milla, ni a poner la mejilla, ni a hacer el siervo que luego de venir de hacer todo el trabajo y todas las cosas, dice, siervo inútil soy. Entonces el dueño de la casa no le dice, entra y siéntate, sino ve y hazme la comida y sírveme. O sea, mi padre trabaja y yo trabajo. Trabajamos en la obra de Dios en todos los campos, mirando hacia todos los lugares, solo con la idea de que la gente sea salva, independiente de si se portan bien. Es que eso ya no va. Y en el momento en que nosotros sentimos que nosotros estamos cargando con las personas, entonces ya entramos de nuevo ¿en qué? En pecado. Estamos robando la gloria a Dios, porque realmente nada has hecho tú ni harás por nadie. Es Cristo quien lo hizo en ti, y solo cuando tú naciste de nuevo entendiste la gravedad del trabajo que está en tu mano y la delicadeza de ese trabajo. El día final, Dios no tendrá por inocente al que es culpable y demandará de tu mano la sangre de la gente que está alrededor de nosotros. Entonces es cosa bien, pero bien delicada. Así que la palabra misma en el Antiguo Testamento nos habla de esfuérzate y sé valiente. Esa palabra se la enseña Dios a Josué, pero se la enseña al comienzo del libro, como decir al comenzar la vida de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no se apartará de ti este libro de la ley, sino que meditarás en él de noche y de día para que te vayan. Pero esa es la palabra. Luego va la palabra impresa, no impresa como esta, aunque nosotros la tengamos impresa como un regalo inmerecido que Dios nos ha dado, sino que no la imprime en nuestra vida, es parte de nuestro ser y de nuestro obra. Entonces Josué está llorando allí, y Dios lo para de ese suelo, ¿no? Párate de ahí, tú vas a llorar aquí, no vamos a llorar. Esfuérzate y sé valiente. Mientras tú lloras que eres el pobrecito, tu papá, tu mamá se condenó, tu amigo, tu compañero de trabajo, el vecino, todo. Y entonces la siguiente escena que verás después de autoconmiserarte será Dios demandándote de tu mano la sangre de todas esas personas, y tú no serviste para absolutamente nada porque burlaste. Eso tenlo bien claro en esta noche. La obra expiatoria de Cristo en la cruz. El que padeció fue Cristo, no tú, hermano. Y las almas son de Él, no son tuyas. Y la obra que tú haces en esas personas no la tienes que hacer con tu carne de porquería, sino que es Dios a través de ti con un amor ágape que te hace sentir, como dice el apóstol Pablo, es que yo no es que tenga que hacer este trabajo, es que si no lo hago, ¿qué me cobrará Dios el día final? Hemos andado la carrera, cada uno sabrá cuánto ha andado. ¿Cuántas personas se han cruzado por tu camino? Porque Dios demandará a toda la gente que se cruza en nuestra vida. Pero no soy Dios, tú no eres Dios y tú vives en un presente contigo. Así que estás en un presente, en un carro y oras por esa persona, estás en un restaurante, oras por esa gente, estás en un lugar, y en ese constante vida tuya está tu familia y los que están en los mandamientos. Toda esa gente demandará a Dios de tu mano. No tienes que ser Dios, es Dios quien murió por ellos en la cruz. Y tú, lleno del Espíritu Santo, sabrás que tienes que hacer el trabajo. Cuando paras de hacer el trabajo y te haces consciente, ay, es que yo, ¿por qué voy a orar por él? Ahí, hermano, vuelves al pecado. Y si Dios te llama a cuentas, te pedirá toda la sangre de toda la gente que ha cruzado por tu lado mientras tú vives en las concupiscencias de tu carne. ¡Qué horror! La sangre de sus cubras. Dice así, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. No estamos separados de Dios porque no podemos. ¿Cómo nos separamos de Dios si necesitamos la salvación de un papá, de una mamá? No nos podemos separar de Dios. Vivimos en Él. Dios mío, salva a esta persona. Ahora, uy, Dios santo, ¿cómo
rompo la relación contigo, ¿cómo me oirá Jehová si no hago un vallado y me pongo la brecha? ¿Cómo me presento con las manos sin nada delante de Dios a pedirle ninguna cosa? O sea, todo el tiempo estamos allí, dice la palabra, para no vivir el tiempo que resta en la carne como lo has vivido, conforme a tu concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. Ay, es que yo quiero esto, quiero aquello, y tú no eres cristiano. Puedes querer muchas cosas, pero yo lo resumo así en el caminar con el Señor. Yo quiero poquiticas cosas, poquiticas. Y las poquiticas que quiero, las quiero bien poquito. Sangre de Jesús cura de este mundo y lo que este mundo ofrece. Me resta el tiempo para hacer tesoros en el cielo, donde la polilla no corrone y los ladrones no. Tesoros verdaderos, nacidos de mi nuevo nacimiento. El Espíritu Santo en mí, que clama a través mío, como dice la palabra. El Espíritu Santo no tiene el cuerpo que tenía el Señor Jesús, así que usa tu cuerpo y te levanta a clamar, como en este tiempo, por Israel, por Jared Kushner, por el presidente Trump, por este señor Petro, no sé cómo es que al fin oro por él, no lo entiendo. Sangre en sus cura, por cada persona que está a tu alrededor, porque eres un hijo de Dios, y ora con verdad, porque no estamos haciendo oraciones sin sentido, sino que daremos cuentas. Es una lucha que tenemos no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, malignas fuerzas espirituales. Pues una persona viene y te dice, ora por mí, y entonces tienes que visualizar un campo de guerra y llegar directo al Padre y decirle, ayuda a esta persona en el nombre de Jesús, por la sangre derramada por Cristo en la cruz, no porque yo sea nadie importante, sino porque tú me oyes, si yo ya no vivo y vives tú en mí. Dice, basta ya el tiempo pasado de haber hecho todo lo que agrada a los gentiles, porque aún vives como cuando llegaste la primera vez. Y así caminas a pasos agigantados hacia el infierno. Dice, ya baste de todo lo que se hizo antiguamente, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías, hasta de ti mismo, no del dinero. O sea, hago en mi pensamiento películas de mí y demás. Sangre de Jesús nos cura. Cuando se ha muerto uno de los hermanos en Cristo, y entonces vamos al entierro y eso parecía que si hubiese muerto un cantante. Y luego hicieron un campeonato y todo con las camisetas, con una foto y todo. Hace poco se ha muerto alguien también que decía ser de Dios. Nos contaba el pastor de arriba que eso pareció como una manifestación que llegó hasta la policía, porque como estaban también las barras de Santa Fe, entonces yo me imagino eso debe ser al estilo el entierrito que vimos acá. Porque no se puede servir a dos señores, se querrá uno y se odiará al otro. Indubitablemente todo ese plaguero que estaba allí eran yugos desiguales. Una persona de esas estaba allí porque el alma le fue ganada y mucho menos. Oh, tremendo, hermano. Cuando Jesús muere en la cruz, no había nadie. Todos huyeron. Pero Él había hecho su trabajo. Lamentablemente en la oscuridad, nadie quiere que prenda la luz. Pero la oscuridad llama oscuridad y darás cuenta aún, como dice la palabra, estos son de los que se meten en las casas de débiles mujeres, que cargadas de pecados siempre están aprendiendo y nunca llegan a la verdad. Abres tu boca para figurar, abres tu boca para aparecer, abres tu boca sin ninguna misericordia ni ninguna gracia en tu corazón, venida de Dios, para querer ganar realmente un alma. Porque si eso fuese así, el juicio comenzaría ¿por dónde? Por tu casa, por los tuyos. Y luego saldrías a predicarle a todo el mundo
con el deseo, hermano, de que sean salvos y no de llevarlos a más concupiscencia, a más maldad, a más impiedad. Dice, basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora te lo va a traducir, no la traducción pastora como medio gamincita. Entonces dice así, basta ya el tiempo pasado de hacer hecho lo que te dio la gana, hermano. Ahora haz lo que el Señor quiere que yo haga, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables e idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, disolución y os ultrajan. Ay, nosotros vivimos bajo la gracia, diga, ¿qué tal no viviéramos bajo la gracia? Estamos bajo la gracia. Dios es el que nos ha sacado de nuestra vida pasada y ahora ya no vivo yo, es Cristo quien vive. Pero gracia no significa libertinaje y desatino y volverme loco, no. Yo voy a dar cuentas a Dios hasta de mi hablar, mi vestir, mi caminar. Ay, yo puedo hacerme una colita aquí, puedo bajarme el pelo. Tú puedes hacer lo que te venga en gana, hermano, en Cristo. Pero de todo, darás cuenta a Dios cuando te llame y te pregunte si lo que tú hacías era vivir en Él, hacer lo que a Él le agrada o lo que a ti te agrada. Dice, a estos parece cosa extraña que no corráis en el mismo desenfreno, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No tenemos que preocuparnos por nadie. Sí, obviamente en oración, en testimonio, en lo que sea, pero no te preocupes que no quedará nada, hermano, en Cristo, que la gente no pague el día final. Se abrirán los libros y cada uno dará cuentas hasta de personas que yo no las vi, justamente por eso te juzgo, porque no las viste, porque no las viste. Estábamos hablando sobre alguna cosa y entonces digo yo que iba a mirar a la Sociedad de Químicos Farmacéuticos a pedirles alguna cosa. Bueno, entonces me dice una persona de la iglesia que trata ahí, entonces me dice, ahora el director de allá es Federman, un compañero de nosotros. Como tampoco con esa persona trataba yo mucho al comienzo en la carrera. Digo, Federman no salía de mi casa. Entonces él tenía una fábrica de cosas como brevas, bocadillos, no me acuerdo. Entonces así yo llegaba primero cuando vivíamos en la granja, y luego en el Gaitán, y Ferman estaba ahí con mi papá. Le hacía unas declaraciones de renta. Era un compañero, ahora es el director de la Sociedad de Químicos Farmacéuticos. Y lo tremendo es que hacía muy poco, sentadas con Rolfa, yo pensé en él, dije, porque Ferman siempre estaría en mi casa, entonces, como tontamente pensé que algo traía conmigo, se hizo re amigo de mi papá. Y yo llegaba y ahí estaba Ferman, me traía cajas de brevas y cosas. Pues, y entonces cuando he recordado, no salía de mi casa, no puedo decir que era mi amigo porque sinceramente no lo vi. O sea, lo vi un montón de veces, pero no lo vi. Y me sentí feo y culpable. Dije, adiós, Dios mío, salva Fema, aunque yo lo he puesto en mis oraciones. Pero yo no lo vi, nunca lo vi. Pero ¿sabe qué me angustia? Que indudablemente si la Sociedad de Químicos Farmacéuticos es la cosa más grande de masonería, era un masón. Un masón más de los que tenía enemigos, está cierto. Pero bueno, menos mal Dios sí lo vio, porque yo no, la sangre es oscura, no lo vi en mi existencia. Y siempre estaba ahí, en mi casa, con mi papá, con mi vida. O sea, yo creo que nunca se los había nombrado, no porque yo no. Pero vea el pollo y lo que pide. Digo, Dios nos cubra con su sangre. De las dos formas, no ver la gente. Porque lo más importante son las almas. Puedo tal vez limpiarme las manos porque indudablemente de Dios sí le hablé todo el tiempo, como a todos.
y orar por esa persona, pero hasta tendría parte en todo lo que me pasó en esa universidad y no lo vi, yo no lo vi, nunca lo vi. Sangre de sus curas. Y tal vez por lo que no lo vi me odió más, porque nunca lo vi, la sangre de sus curas. Que no te pase a ti. Cuando llegue el día de que nos toque dar cuentas, tengamos las manos limpias de todo, de malos, de buenos, de todo lo que iba alrededor de nosotros, que nosotros hicimos el trabajo, no nos desubicamos, no entramos por allá en historias asombrosas de ayer o fantasías por allá ilógicas, que lo único que lograrás tal vez era un sufragio que un bien el día de tu entierro, pero al juicio no irán, hermano. Y Dios te dirá, maldito hacedor de iniquidad, robando mi gloria, dando en yugos desiguales, sin ningún amor por ninguna alma más que concupiscencias, todo lo que dice acá. Y así a la gente le parezca cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno y nos sustraen. Pero ellos darán cuentas, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, calculate. O sea, si alguien ya se murió, podríamos decir, eso es un consuelo de tontos. Pero bueno, si yo no le compartí, le compartirá en el presente de Dios el Señor Jesús, ¿qué tal? Eso es consuelo de tontos, hermano. Porque a ti se te contará como que seas el que es responsable por las almas. Ese es responsable. Las personas que entran a este lugar son pocas y de pronto entregan un pedido y salen corriendo y me va a ser un delicado. Cuando entregar una tarjeta, decirle a la gente, mire, busque su salvación, lo que yo... Y porque no tenemos la mente en Dios, estamos separados de Él en pecado. Pero si nosotros tenemos la mente en Dios, no se nos cruza nadie, ni estamos embobados en ninguna vaina. Y estamos en lo que tenemos que estar, en orar, en predicar, en hacer lo que tenemos que hacer. Hacia el fin de todas las cosas se acerca, dice la Biblia. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, hay que estar en oración. Oración no es que me esté de rodillas, sino hablando con Dios todo el tiempo. Dios mío, úsame, ayúdame, Dios mío, en tus manos dejo todos mis problemas y me dedico a mi presente y a lo que tengo que vivir en ti. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Porque es amar a las personas que están alrededor de nosotros. Saber que nosotros también fuimos malos, que no conocíamos la palabra, que ahora la gente está ahí, lo que podamos hacer por las personas, pues lo hacemos. Porque el amor cubre multitud de pecados. O sea, cuando estemos en el juicio, algunos que están allí nos odian, verán, hermanos, en Cristo que nosotros oramos y clamamos. Un ejemplo que te pongo tremendo allí y poderoso es el ejemplo del profeta Samuel. Entonces Samuel unge a Saúl y luego Saúl le echa a pecar y Dios manda a Samuel a que unja en cambio de Saúl a David y Samuel pasa la noche orando, ¿no? Cuando se vuelven a encontrar es una situación que es fuera de lo lógico porque Dios vuelve al presente al profeta Samuel, que ya muerto. Y ¿qué imaginaría Saúl esa escena, no? Pero me imagino que cuando le han hecho el juicio, verá ya de rodillas clamando a Samuel por él, le ha cerrado la boca, pero ya es que tarde, ya se ha hecho juicio. Que la gente nos encuentre en el presente de Dios cuando se nos haga juicio, orando por ellos. Hoy he mencionado a alguien en su cumpleaños, digo, yo sí oré hoy, yo dije, salva a esta persona, ayúdala a salir de toda la impiedad a la que se ha metido cada vez más, sálvala. Digo, no, que esta persona ha orado por mí, si tú has orado por mí, bien por ti. Lo importante es que yo sí haya orado por ti, que me haya arrodillado, que haya clamado, que haya suplicado. Esa es la palabra. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Cuando traemos los hermanos en Cristo y
explicamos el Evangelio, no nos corresponde a nosotros saber lo que ellos están haciendo, dejando de hacer. Allá tú, como la palabra nos ha enseñado en una versión durísima, pero real. Allá tú con lo que tú haces. Yo me pongo y me porto contigo excelente porque Dios es excelente, no porque tú seas excelente. O sea, cada uno según el don, las cosas que puedes dar, que has recibido, ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué don tienes tú que puedes compartir con las otras personas? Ninguno. Yo tengo el don de burlarme de la gente. No, eso no es un don, hermano. Yo tengo el don de carnalizar las personas. No, eso no es un don. Eso serían si fuéramos un culto satánico. Te estás equivocando. Es obras diabólicas y malévolas. No, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Todo lo que hagamos, que le dé la gloria al Señor, que le dé la gloria al Señor. Cada persona que entra a este lugar, porque pues este es mi tiempo de vivir acá en momentos, entonces yo pienso en situaciones de vida que he sentido hambre, y Dios me ha tenido misericordia. Echa tu pan al agua y con el tiempo lo recogerás. No los conozco, pero Dios sí los conoce. También por ellos murió en la cruz. Es una persona que trae sed, trae hambre, entonces le damos un juguito, le damos una galleta y no porque esa persona lo merezca, no porque yo sea buena, sino porque Dios es bueno y porque estamos allí para darle la gloria y la honra al Señor. Vemos como en culturas, como esa cultura rusa, la comida es sumamente importante para ellos. Yo creo que para todos es importante la comida, pero siempre uno asocia como a los rusos en frialdad. Para esas personas la comida es muy importante, el momento de comer, de sentarse. Pues vemos escenas donde alguna persona por situaciones de vida está en la calle y llega otro ruso, saca unos, cargan como los japoneses, unos como manteles o así, y sacan la comida y la comparten con el otro. Y dice una señora ahí a la mujer a la que le está compartiendo la comida, come todo lo que pueda, solo espero que donde esté mi hijo, alguien le esté dando de comer. Y es lo que el Señor dice, no te presentes ante Dios con las manos vacías. Quizás tu familiar ya no está ni en la tierra, pero en el presente de Dios está, en el presente de Dios. Entonces, pórtate bien con todas las personas, porque puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu primo, tu tío. Y no te burles de nadie, sino dales lo mejor que tú puedas darles. Dice la palabra, cada uno según el don que ha recibido, a quien pertenece, pero todo para la gloria y honra de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece. ¿Por qué será que todo esto me sale tan complicado, tan difícil? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sino gozaos por ser participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. A veces vemos en películas situaciones en las que alguien dice, esta persona, yo sí le daría gracias, a usted no, porque esta persona me ayudó, no sé qué, y la otra persona se queda callada, y luego al pasar las escenas, esa persona dice, ¡ay! Era la persona que me ayudó y yo no la reconocí. Este será el día final para nosotros, ¿no? Cuando tú vituperas un montón de cosas y no sabes quién te sostuvo en oración, quién clamó por ti, quién rogó por ti, quién dio incluso cosas que la otra persona no sabe, que las diste tú. Eso es tan grato. Amén. Es tan grato cuando alguien te paga con lo malo
Y tú en el corazón solo dices, sí, yo solo estaba orando por esta persona. Clamé, supliqué, y de todo esto recibí fue odio y maldad, no pasa nada. Esa es una sensación que como ya la tenemos como parte de ser cristianos, es hasta como de, no burla, sino de risa, pero no de reírme solo, sino me río con Dios, miro al Señor y digo, ay, Señor, solo tú sabes que yo nunca quise el mal para esta persona. Y ya me odiaba, ¿no? Que como quise ir bien. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los... El Señor Jesús estaba orando allí y ora en Juan 17 y aún en Juan 17 menciona a Judas, ¿no? Sino el hijo de perdición que ya se ha perdido, pues ¿qué podemos hacer? Cuando Judas llega y le pone el beso, Jesús debió sentir muy duro, pero pues ya sabía la situación y tal vez en esa hora sí mirarse con el Padre y decir, mojabas tu pan en mi plato. Y no solo mi pan, Judas dio por sentado que él era el tesorero y que él también era el mejor amigo de Jesús. No, no lo eras. El que era excelente era Jesús. Igual tú, o sea, cantidad de cosas hasta el día final de decir, uy, Padre amado, qué injusticia de mi vida creer como el hermano que entra a esta iglesia, se sienta en una silla, se come un sándwich, recibe un regalo, entra al baño, sale, hace muchas cosas. Y un día cualquiera, por alguna razón de disciplina o lo que sea, no puede entrar a este lugar y descubre que había alguien que de alguna forma figuraba en el letrero, ¿no? Que era el dueño. Y creí que todo era porque sí. Entonces, que no aprendamos esas lecciones nosotros, que las aprendan los otros con nosotros, pero no nosotros con ellos, porque nosotros no les hagamos mal, hermano. La buena vida cansa y la mala mansa. Y un cristiano debe ser siempre que agradecido. Yo puedo entrar a este lugar y decir, bueno, pues como que todo lo que hay acá me podría pertenecer, pero yo sé que no me pertenece porque le pertenece a Jehová Dios. Y le agradezco todo lo que Jehová Dios me da. Esta noche le agradezco el poder respirar por la nariz, porque estos días se me tapa completamente la nariz, que no entra ni gota de aire. Toca respirar por la boca y eso es horrible. Qué cosa tan horrible me ha dado tener misericordia de los que respiran por la boca. Muy duro. Ay, gracias, Dios mío. No puedo respirar por la nariz. Son tantas cosas que no ves hasta que las pierdes, ¿no? Dios nos da bendiciones tremendas. Que somos desagradecidos. Te miras en un espejo y te ves hermoso o hermosa y crees que todas las personas son como tú y no, Dios te lo dio. Es un regalo del Señor para ti, sea agradecido. Gracias por todo lo que tú me das. Dice la palabra, bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente parte para ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Por qué nos odian las gentes? Resumiendo en poquitas palabras, el apóstol Pedro hermosamente lo especifica acá por la gracia de Dios. Nos odian porque tú tienes el Espíritu Santo y ellos tienen el Espíritu del diablo. Punto. Y eso nunca se fusionará. Entonces te odiarán, date por allá, pero que no te odien por malhechor. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. ¿Qué es el malhechor? El que hace mal las cosas, el que hace todo mal. Entonces, cuando haces algo mal, te decimos malhechor, tú dices, pues, ¿por qué me dice malhechor? Porque esa es la traducción de malhechor. O sea, el malhechor es el que hace todo lo que no hay que hacer, todo mal hecho. O sea, por entremeterte en lo ajeno, por chismoso. Cada uno en su casa y Dios en la de cada uno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Gracias, Dios mío, si estos me amaran, esto me preocuparía. Pero no me aman. Amén. Y eso está bien. Pero no es que no me amen porque yo me les hice alguna maldad. No me aman porque yo soy de la luz y ellos de la oscuridad. Eso es importante tenerlo claro. Pero es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si así hemos de hacer un juicio, comiénzalo por ti mismo, dice la palabra. Antes de ir a juzgar, a sacarle al otro una pajita que tiene en el ojo, mírate el tronco que tienes en tu propio ojo, todo lo que tú haces, todo lo que hay dentro de ti, antes de juzgar al otro. Así que dice la palabra, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, si va a juzgar Dios hasta nosotros con linternita, así se la calcula cómo juzgará con linternita los, para el problema de ellos, ¿no? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparece el impío y el pecado? O sea, si tú calculas, entonces, hermano, cuando salga, mira la gente, entonces cuando salga, mira la gente ya no los verá como los ve, sino que sentirá misericordia. Dirá, uy, Dios mío, si Cristo viniera esta noche por todas estas personas, todo este plaguero va a descender al infierno. ¿Qué puedo hacer yo? Que Dios no quiere que las almas se pierdan. Orar, ¿no? Ser una Biblia andante, hacer lo que pueda hacer hasta que el Señor me llame a cuentas. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Lo que ya padeció Cristo. Nosotros no somos más que, ya no nosotros, sino Él. Y encomienda tu alma, porque esto se está poniendo feo. Tan feo se está poniendo que ya en ese camino que esa gente anduvo, en esa manifestación pro-palestina, le pegaron hasta una iglesia cristiana, ¿no? Apedreadas que salieran y ya nos llegaron a asustar adentro de la iglesia. Esto es el comienzo de lo que no queremos vivir y que viviremos si no somos fieles para con Dios, porque la Biblia dice que pidamos para ser librados de esa tribulación. Hoy te enviaba un mensaje y es que el presidente Trump, pues realmente es a través de su yerno, de Jared Kushner, supuestamente lograron la paz, ¿no? Cuando digas paz y seguridad, entonces dice Tesalonicenses que vendrá la destrucción. No sabemos cuándo, ni el día ni la hora, pero todo se está poniendo como complicado. Vuelvo a decirte, hay cosas que no sabemos porque Noé cuando decía que iba a haber un diluvio no conocía la lluvia. Ellos conocían el vapor de agua, pero él no había visto lluvia. Pero Dios lo ha dicho y Él lo hará. ¿Cómo ocurrirá el rapto? Yo no lo sé. Pero lo que sí tengo claro, y esta mañana, ahora recuerdo la escena ahí en mi cuartico caminando, diciéndole a Dios, yo no me quiero quedar. Te lo suplico, ayúdame a vivir recta y santamente. Ayúdame a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿A qué me refiero en aprovechar el tiempo? A que todo el tiempo estés hablando con Dios, portándote excelente. Si tu enemigo tiene hambre, le has de comer, si tiene sed, le has de beber. Todo el tiempo esta persona no me ganará con su maldad. El deseo es de, si me haces una, yo te hago dos, aunque no lo mande Dios, no. Tú no me ganarás con tu maldad. Así que a lo malo tuyo yo te haré el bien. Eso es lo que dice. Vence con el bien el mal. Padre, te damos gracias por la palabra de esta noche. Te pedimos que la grabes en nuestro corazón, que dé fruto para la vida, que el que está aquí, los hermanos que oyen el audio, Padre Santo, todos estemos preparados para dar cuentas delante de ti y ser salvos. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos unen para siempre. Amén y amén.